Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos el equipo de Handling. Somos, bueno, los que diseñamos un lenguaje de programación de propósito específico para el curso de compiladores e intérpretes. Handling es un lenguaje bien inspirado, que más adelante les vamos a contar. Y pues bueno, vamos a ser bien honestos sobre qué salió bien, qué no salió bien, y qué hay y qué no hay. Bueno, Handling, ¿qué problema resuelve? Y es que nace de una pregunta sencilla o simple. Si se trabaja con ADN en Python eh, y tu secuencia genética, pues básicamente es una cadena, es solo una cadena, pero no es una cadena genética. Entonces, Henle resuelve el problema de poder trabajar con secuencias genéticas en un lenguaje de programación específico, porque es medio complicado o es medio tedioso tener que trabajar con ellas. Entonces, bueno, en Python, eh, si nosotros ponemos DNA igual a una cadena, es solo una string. No hay validaciones, no hay nada. Entonces hay que llamar a módulos externos y pues se vuelve más texto. En cambio, esto pues es una programación de alguna forma nativa para poder pues, desarrollar. Bueno, no, entonces justo eso. Si es feo trabajar con secuencias genéticas dentro de Python y hay que utilizar módulos externos, como les digo, no, ahí viene Handling, ¿no? Que es un lenguaje de propósito específico para bioinformática. Tiene distintos tipos como son ADN, ARN, proteínas, que son los tipos de datos nativos que hay. Y pues bueno, las operaciones moleculares están en el mismo lenguaje, así que se puede trabajar con las moléculas de una forma muchísimo más sencilla que sencillamente trabajar eh, con módulos complejos que pues no necesariamente tienen tanto sentido. Bueno, la idea del lenguaje también se evidencia un poco en la forma en la que se escribe el código. Al final, la idea es una metáfora de laboratorio, entonces, como tal, no tenemos una función main, sino que utilizamos una función principal llamada lab, haciendo referencia al laboratorio, y dentro de ese laboratorio tenemos cosas como muestras en lugar de variables, protocolos en lugar de funciones, y bueno, entre otros cambios. Al final, la idea era que el programador sienta que está trabajando con material biológico. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los tipos nativos del lenguaje. Como tal, son cinco: ADN, ARN, también tenemos prot para proteínas, num para números y bool para booleanos. Creo que los más llamativos son los primeros tres, porque un lenguaje tradicional no los tiene, al menos nativamente. Y bueno, recordemos que Helen, o la idea en Helen, era representar secuencias biológicas reales, y con esos tipos se logra. El compilador nativamente verifica que cualquier muestra de alguno de esos tipos realmente tenga un contenido válido. Si alguna muestra, por ejemplo, una muestra de ADN, tiene un carácter no válido, o sea, un carácter que no sea A, G, C o T, el mismo compilador va a detectarlo y va a dar un error de compilación. Bueno, otra cosa interesante de Handling es que los tipos contienen lo que serían mecanismos o operaciones biológicas integradas directamente en el lenguaje. Podemos, por ejemplo, transcribir ADN a ARN, podemos traducir ARN a proteínas, realizar mutaciones, aplicar edición con Cas9, entre otras operaciones, otros mecanismos. Lo importante es que todo esto se forma parte del lenguaje, de la gramática, y bueno, entonces no depende de ninguna librería adicional. Bueno, entonces aquí para la sintaxis tenemos un ejemplo real. Entonces, en código aquí tenemos el dogma central de la biología molecular. Bueno, yo no sabía qué era esto antes, pero es básicamente cómo el ADN se convierte en ARN y el ARN se convierte en proteína. Entonces, en una sola línea, eso es básicamente esto de proteína, es igual a gen, igual a flechita transcribir y traducir. Eso es todo. Entonces no hay que importar nada, no hay que convertir tipos a mano. Al final la flecha lo que significa es aplícale este mecanismo, digamos, a la muestra. Entonces es bastante simple. Bueno, aquí los protocolos funcionan como cualquier otra función con parámetros, como digamos en Python. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí editar y traducir. Entonces es un protocolo que recibe un gen y una guía de corte. Se le aplica el Cas9 con esa guía de corte, lo transcribe y lo traduce. Y al final del día es igual con la misma sintaxis de antes, que es nada más con flechitas. Sí, no, es bastante simple, es como cualquier otra función, digamos. Bueno, por dentro, Handling funciona realmente, es bastante básico, tiene solo cuatro etapas. Entonces, primero está el explorador léxico que convierte el texto en tokens. Luego el analizador, que es un parser LL1 de descenso recursivo y construye un árbol de sintaxis abstracta. Luego, con este árbol, el verificador revisa los tipos y además declara la tabla de símbolos con alcances anidados. Y al final el generador convierte todo esto en un código Python ejecutable.
Entonces es bastante simple, es con etapas, primero una, luego la siguiente, sí. Y pues sí, ahora sigue mi compañero, Santiago, mayor trolazo, por cierto. Pregúntale cómo se echó un Data Warehouse en Bases 2. Ok, entonces por ahora hablemos acerca de los puntos fuertes del lenguaje. Inicialmente empezamos con lo bueno. La validación de secuencias pasa en tiempo de compilación, no cuando el programa ya está corriendo. Por otra parte, tenemos que el tipado es estricto, es decir, si se intenta traducir directamente el ADN sin pasar el ARN, el verificador lo va a marcar como un error, porque, por ejemplo, traducir solo acepta ARN. Además, tenemos que... Bueno, vaya. Además, tenemos que la sintaxis es súper leíble, incluso para alguien que nunca ha programado. Por otra parte, tenemos que no dependemos de ninguna librería externa. Todo el runtime biológico está incluido. Por otra parte, en el caso de la recuperación de errores, el parser continúa tras errores como pánico. Entonces, súper bien por ahí. O Santiago como si es payaso. Yo hablando de que se echó el Data Warehouse y ahora van a ver el siguiente video de un perro. Qué grande. Bueno, ahora hablemos acerca de los puntos débiles porque hay que ser honestos. Genlet no tiene estructuras de control, o sea, no hay ifs, whiles, en general ciclos de ningún tipo. Tampoco manejamos listas ni arreglos de secuencias. Por ejemplo, las operaciones biológicas como mutar y modelar son simulaciones simplificadas, realmente no tenemos cálculos científicos reales. En el caso de los sistemas de módulo, no tenemos para dividir el código en varios archivos y siendo realistas es un lenguaje de nicho, solo sirve a quien trabaje específicamente en bioinformática, lo cual nos deja una audiencia muy limitada y tampoco no tenemos un ecosistema, es decir, no tenemos un editor, un debugger, ni paquetes externos, pero de ahí, eso no fue pedido, entonces todo bien. Quedamos con la parte curiosa. Em, los booleanos se llaman literalmente V y F, así que ojalá nunca necesiten una variable que se llame igual. Los bloques son con los slashes, lo que hace que sea como una mariposa o como un triángulo. Eh, Usamos la flecha que en realidad viene como de los punteros de C, pero aquí significa como meta la muestra aquí. Se pueden escribir gen, mutar varias veces y así simular una evolución acelerada en una máquina y realmente es que cualquier biólogo sin experiencia en programando podría saber qué está haciendo fácilmente, porque realmente es muy intuitivo. Bueno, yo les voy a estar haciendo una demo con un ejemplo. Acá tenemos un programa de diagnóstico genético que utiliza CRISPR-Cas9 para editar genes. El programa define nuestro gen de referencia y la guía que va a usar Cas9 para cortar. Luego transcribimos ese gen a ARN y lo traducimos a la proteína objetivo. Después creamos tres genes de prueba. Uno que contiene la guía, que Cas9 puede cortarlo, otro sin la guía, que Cas9 no puede cortarlo, y un tercero mutado aleatoriamente. Al final definimos un protocolo para cada gen. Aplica Cas9, transcribe, traduce y verifica si el corte ocurrió y si la proteína coincide con nuestro objetivo. Cuando ejecutamos el ejemplo estaremos obteniendo esta salida en la consola. Primero, tenemos un ASCII súper bonito y acorde al curso. Luego, el explorador léxico escanea el código y reconoce cada elemento, tipos de datos como ADN y PROT, identificadores como gen referencia, guía corte y diagnóstico genético, mecanismos biológicos como transcribir y traducir, operadores como la flechita en la línea 10 y el símbolo de igual, y la puntuación. En total genera 192 tokens sin errores. En este caso están recortados porque son un montón. Am, y ese es el primer paso, convertir el código en símbolos que el compilador entienda. Luego tenemos en la salida el inicio del verificador semántico, que construye una tabla de símbolos que crece conforme declara variables. Se puede ver cómo se agregan gen referencia, guía corte, proteína meta, etc. en el nivel 0. Luego cuando entra al protocolo procesar, crea un nuevo nivel, o sea el nivel 1, donde están los parámetros. Luego, Genlen generó automáticamente este código de Python. Cuando lo ejecutamos, vemos los resultados en vivo. Primero, la proteína de referencia que definimos, MLD. Luego, para cada uno de los tres genes de prueba, vemos que el primero contiene la guía de Cas9, lo corta exitosamente y produce la proteína buscada, True. El segundo no tiene la guía, Cas9 no puede cortarlo y produce una proteína diferente, False. El tercero es mutado aleatoriamente y los resultados cambian en cada ejecución.
Esto demuestra que Henling no solo compila correctamente, sino que el código que genera funciona realmente. En esta diapositiva estaríamos haciendo una pequeña comparación entre Henling y BioPython. Henling tiene una curva de aprendizaje baja para biólogos porque es un lenguaje específico del dominio que valida tipos de datos genéticos directamente. También tiene 8 mecanismos biológicos integrados. En cambio, BioPython requiere aprender programación general y tiene miles de funciones, pero es un ecosistema maduro con años de desarrollo. La diferencia es que Henling es más accesible para biólogos, mientras que BioPython es más poderoso pero menos intuitivo. Para reflexionar, lo que más aprendimos construyendo esto fue que diseñar una gramática nos obliga a pensar diferente. Tuvimos que asegurarnos de que fuera LL1 sin ambigüedades y sin recursividad de la izquierda. La tabla de símbolos con alcances anidados fue más compleja de lo que esperábamos y la parte más satisfactoria sin duda fue ver el código Python generado correr de verdad. Y bueno, para ir cerrando, Henlen es nuestra forma de demostrar que un lenguaje específico, bien pensado, puede comunicar una idea científica de forma más clara que un lenguaje general con librerías. No resuelve todo y no pretende hacerlo, pero logra que el código se lea como ciencia. Muchas gracias.